Hello, everyone. Good afternoon. Buenas tardes. Bonsoir. Uh, we have this interesting plenary session about ethics, human rights, and governance in digital health. Given that this is a very important topic to discuss, especially after uh, the pandemic, the situation that we are living now, where we have a strongest information system, but with all the components that are part of the digital transformation, at the governance, at the human resources, and the regulations. Uh, so today we will have a very interesting discussion with three or the most great professionals in Latin America and in the United States. So I will start introducing our panelists. First, I would like to introduce to Dr. Walter Curioso. Um, One important point, I will speak English, but also Spanish, given that we have panelists from Latin America, and we hope that we also have some audience from Latin America. I will switch from one language to the other, so I expect to do a good job in this switching. So, buenas tardes. Voy a introducir al doctor Walter Curioso, quien es médico cirujano con un PhD en informática biomédica por la Universidad de Washington de los Estados Unidos y es máster en salud pública por la misma universidad. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito público y privado en temas relacionados a la salud. El doctor Curioso es también profesor asociado afiliado de la División de Informática Biomédica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington de los Estados Unidos. Es presidente del Comité de Tecnología de la Información y Comunicación en Salud del Colegio Médico del Perú y es miembro del Comité de Expertos en Salud Digital de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente se desempeña como vicerrector de investigación en la Universidad Continental en Perú. Adicional, el doctor Curioso es consultor internacional en tecnologías de información y comunicación en salud, telemedicina, telesalud y salud pública para instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, la Comisión Económica para América Latina, la Asociación de Informática Médica de los Estados Unidos, los Institutos Nacionales de Salud de la Salud de los Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo. On the other hand, we have Matilde Forslund. She is the executive director of Transform Health, a coalition that set out to advocate for the use of digital technology and data to accelerate progress towards universal health coverage. Matilde leads the coalition secretariat and reports to a partnership board of leading organizations in digital health. Matilde has an international career in international development, having worked for the last 15 years in both the private and public sector, and more recently at World Vision International. She has an executive master in 3 sector collaboration from Singapore Management University, a master in international studies and diplomacy from School of Oriental and African Studies at the University of London, and a BA in International Relations and Development Studies from the University of Sussex. Matilde has lived and worked for most of her career in low and middle income countries in Africa and Asia. She is originally from Sweden and now lives with her husband and 2 beautiful children in San Francisco, USA. And the last one,
nuestra querida amiga, la doctora Marisa Eisenberg. La doctora Eisenberg es abogada, docente, investigadora y consultora en Derecho de la Salud, maestranda en Salud Pública y doctoranda en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en Derecho Civil por la Universidad de Salamanca, diplomada en Derecho de la Salud de la Escuela de la Procuración del Tesoro de la Nación, graduada en Conducción y Gestión de Hospitales en la Universidad de El Salvador, profesora regular adjunta de elementos de Derecho Civil y titular del curso de Derechos de la Salud en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de Derecho de la Salud en la Facultad de Derecho de la UAI y carrera de Kinesiología en la Fundación Barceló. También a su vez es directora del programa de posgrado en Salud Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, directora del programa de actualización y profundización en Derecho de la Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y directora académica en el Observatorio de Salud de la misma universidad. Es titular de la Oficina de Estudios de Acreditación y Certificación en Salud Digital en la Universidad de Buenos Aires, directora del Seminario Permanente de Investigaciones en Derecho y Salud del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja y coordinadora de la Red de Cuidados de Derechos y Decisiones al Final de la Vida. Bueno, vamos a recortar un poco acá la larga trayectoria de la doctora Eisenberg y nuevamente agradecer a cada uno de ustedes, Matilde, Walter y Marisa, por estar el día de hoy acá. And overall to having patience with me in the switching of languages. So we will start talking about the work that you colleagues are doing in your organizations related with this interesting topic. So our first topic of discussion is describing the work that you and your organization is doing in terms of ethics, human rights, and governance included in the digital transformation of the health sector. If you are okay, we can start with you, Matilde. Sure, thank you. I'll be happy to kick us off. So I'll speak to one of the priority objectives that Transform Health is working towards in terms of pushing for a human rights and equity-based health data governance framework. So the increased digitalization of health systems has really led to an increase in the amount of data that is collected and used. And I think I'm speaking to the choir here. So the rapid evolution of digital health technologies and tools and collection and use of data has also sparked the need for stronger and more equitable governance of data to ensure that it really supports public good. So Transform Health, through its coalition and partners, has identified this absence of a comprehensive globally unifying principles, but also a global framework to really inform the governance of health data, especially one that is focused on the benefits of digital health. So we are working with partners to fill this gap. And the way that we're doing that is by stewarding the development of a set of human rights-based health data governance principles. And these principles really seek to align stakeholders around core tenets of health data governance. So around ownership, around sharing of data, and so on, to really create a shared vision and environment where all people and communities can share, use, and benefit from health data. And these principles are also an important mechanism to hold governments and stakeholders to account. So this will also be part of kind of the campaign work that Transform Health will be doing, and really looking at the human rights and equity agenda when developing, when we push for the international community, but also national governments to develop a global framework or a national regulation around health data governance.
So I'll stop there. Thanks. Thanks, Matilde. I am, well, we are working with Recainsa very close with Transform Health, so we are really impressive. It's really impressive all the work that Transform Health is doing around the world. So now I switch to Spanish. Doctora Eisenberg, un placer nuevamente tenerla acá. Sabemos del gran trabajo que se hace desde el Observatorio de Salud de la Universidad de Buenos Aires en estos temas relacionados a la bioética, a los derechos humanos y a la gobernanza. ¿Podría contarnos un poco más sobre la experiencia vuestra? Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias al Fórum por esta invitación y el honor de compartir este panel y muy especialmente de continuar sumando esfuerzos en estos temas que son de abordaje imprescindible en materia de salud digital. El sector salud es uno de los más complejos que existen y la adaptación al ecosistema tecnológico se realiza de manera mucho más lenta que en otros campos, como sucede en el sector financiero, por ejemplo. La introducción de tecnologías pone a los estados frente a la necesidad de armonizar agendas digitales en diferentes sectores de gobierno, y la salud ocupa un rol relevante en esa agenda, no siempre detectado, y esto es así por la necesidad de coordinación de diferentes áreas de servicio y de sistemas de información que se encuentran altamente fragmentados. Claro que la incorporación de tecnologías no importa una verdadera transformación digital. De hecho, venimos siendo testigos de cómo se esfuerza en ocasiones el ingreso de tecnologías aisladas que se transforman en proyectos pilotos, que no llegan a aportar a esa cadena de valor del sistema de salud. Eso es lo que supone una verdadera transformación digital, que no se basa en herramientas, sino en el abordaje integral para cerrar las brechas, como Matilde recién decía, de inequidad en salud digital. Y justamente estas herramientas constituyen una enorme oportunidad de cerrar esas brechas. Es una herramienta capaz de optimizar las condiciones de prevención y de cuidado para todos los ciudadanos, más allá de su código postal, del lugar de residencia, que en ocasiones puede determinar la posibilidad de acceder a un diagnóstico en tiempo o marcar la propia expectativa de vida. Las estrategias de transformación de los sistemas de salud en el mundo viraron hacia la digitalización y ya nadie discute los beneficios de la salud digital en términos de salud individual y de salud colectiva. Y en esto es importante, muy importante, centrar la gobernanza de los sistemas de salud, ya no solo en los aspectos sanitarios y tecnológicos, sino también en los aspectos ético-legales desde una perspectiva de derechos humanos. El marco ético y el marco legal requiere ser mapeado en cada país y detectar las áreas de vacancia normativa que en ocasiones son obstáculos para implementar procesos de transformación digital. Dictar normas adecuadas que garanticen derechos, que garanticen responsabilidades, que optimicen las reglas de juego, que marquen seguridad frente al riesgo de datos masivos y la posible vulneración de la privacidad. Por eso trabajamos desde hace mucho tiempo, desde el observatorio, en una legislación específica y sobre todo en marcar en los países una agenda parlamentaria que aborde la complejidad y la integralidad que estos nuevos desafíos ético-legales requieren hoy en todos nuestros países. Muchas gracias, doctora. Como siempre, muy enriquecedora su opinión. Doctor Curioso, bueno, usted tiene varios sombreros, ¿no? La experiencia en la OMS, en el grupo de salud digital, también el trabajo
relacionado con los 8 principios de la transformación digital en salud. Y me quisiera quedar en ese tema, ¿no? Justo dentro de esos 8 principios hay uno muy importante que es el abordaje de los derechos humanos, ¿no? Desde tu experiencia en la academia, mayormente, y en las instituciones en las que estás trabajando, ¿cómo ves esta situación, ¿no? ¿Cuál es el conocimiento y el aporte que se está haciendo? Muchas gracias, Daniel. También un gusto estar con tan distinguidos panelistas en esta última plenaria de ética, derechos humanos y gobernanza para la transformación digital en este Global Digital Health Forum 2021. Efectivamente, el proceso de transformación digital en general debe basarse en los fundamentos de la ética profesional porque está muy directamente vinculado con los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Cuando hablamos de ética y salud digital, nos estamos refiriendo a abordar aspectos como el derecho a la intimidad, a la integridad física, a la salud, a la libertad, pero también a temas fundamentales como la confidencialidad y la privacidad. Entonces, para que todos estos principios éticos se conviertan en derechos, son necesarios todo un marco legislativo y normativo, que bien lo mencionó Marisa, ¿no? Y para ello es fundamental abordarlo desde diferentes ángulos y de manera integral. Y efectivamente, como mencionas, uno de los aspectos donde deben ser también abordados es desde el punto de vista de la formación de los recursos humanos, ¿no? Y es por ello que abordar estos temas en el marco de las competencias que deben tener los recursos humanos que trabajan en el sector salud son muy importantes, ¿no? En Perú, por ejemplo, recientemente se ha modificado la normativa que promueve las competencias en los recursos humanos aplicadas a salud, es decir, la formación que deben tener los médicos, la formación que deben tener las enfermeras, y se ha considerado por primera vez temas específicos vinculados a sistemas de información y a sistemas relacionados con la telesalud, ¿no? En el caso particular, en la Universidad Continental, donde actualmente estoy laborando, nosotros también hemos venido modificando nuestros marcos curriculares, tanto de pre como de posgrado, ¿no? Recientemente, por ejemplo, quisiera compartir la experiencia de un diplomado internacional de inteligencia de datos, el cual fue financiado por el Fondo de Ciencia y Tecnología de acá de Perú, donde en el marco de los diferentes módulos que se desarrollaron, básicamente 7 módulos, de los cuales 5 abordaban diferentes aspectos de la salud digital. Justamente 2 de los módulos, el módulo de conceptos básicos en epidemiología y en salud pública, y en los módulos de sistemas de información en salud, se abordaron temas específicos vinculados a ética en salud, derechos en salud, en los temas de confidencialidad y privacidad, ¿no? Y son aspectos fundamentales que en realidad todos los profesionales deberían estar involucrados, ¿no? Y profesionales no solamente del campo de la salud, sino también del campo multidisciplinario. Recordemos que en los temas de salud digital podemos tener participando profesionales de las ingenierías, profesionales de las ciencias sociales, aparte de los profesionales de salud, ¿no? Y es importante que todos deben tener estos conceptos básicos muy comprometidos, ¿no? Y no solamente el campo de los profesionales de salud, porque también los usuarios, los pacientes, tienen que tener también claro estos conceptos, ¿no? Cuando hablamos de derechos en salud, ¿no? El tema de cómo proteger los datos que brindan hacia profesionales de salud, que sepan, y esto a través que existe el proceso de un consentimiento informado, que va mucho más allá de simplemente autorizar para que pueda procesarse su atención. Son temas que también es necesario abordar cuando nos referimos a alfabetización en salud, alfabetización digital y también alfabetización digital en salud, para ser más específicos, ¿no? Esos serían los primeros comentarios, Daniel. Thank you very much, Dr. Curioso. I think that is very important that the topics that you mentioned, the education, the training part is very important. And regarding that, I think that one of the most important challenge are the gaps that we have in our countries,
because we have low access to higher education, to education in general. I think so. In high education is more complex. So, well, starting to talk about or speaking about the barriers, Matilde, what do you think about the barriers? We think that, or we mention a lot the topic related with the equity, right? But what do you see about that? Yeah, no, thank you, Daniel. I think, so one of the barriers that we have identified is that, marginalized communities are often left behind. And I think my fellow speakers have also mentioned this. And really in the planning, design, decision-making, implementation, and monitoring also of digital health policies and programs. So we are really working very intentionally with young people to ensure that youth really have a seat at the decision-making table, and to ensure that, hard-to-reach communities are included in national planning and implementation of digital health strategies and the realization of national health data governance frameworks or regulations, as I mentioned before. But I do think that this digital divide is very, very important, and something that we really need to address through obviously developing skills, providing the right kind of digital literacy, and really upskilling, the future generation to really take on this agenda. Another urgent challenge that we have also addressed is that governments really must update, regulation, legislation, and standards to enable digital health to operate in a much more effective and efficient way. So maybe this is not so human rights focused, but it's really looking at, the landscape of these policies with our partners in our priority countries. And for Transform Health, that's India and Indonesia and Kenya at the moment. And we really want to try and influence decision makers to ensure that there's an enabling environment for digital transformation of health systems to take place, and that young people, marginalized communities, women really do have a seat at that decision making table. And then I think, alongside all of this is another barrier is that national governments and international donors, the way that they fund digital health is often very fragmented, or it suffers from, pilotitis. We kind of tend to invest, very short term. So I think another kind of barrier that we need to address also from a human rights and equity point of view is to make sure that the funding is really increased, and that there is also better coordination and investment in digital health. So Transform Health is working with partners to conduct an assessment of the current funding landscape, and really looking from a regional and a youth perspective, with from different stakeholders' point of view, what kind of funding modalities we need for the future to really contribute to the digital transformation of health systems. I think I'll stop there. Thank you, Matilde. Maybe I'll just say one more thing, actually. Please. Please. So the other thing that I'd wanted to mention is that the health data governance principles that I mentioned before. Another really important aspect that really goes alongside this whole equity agenda is that we really want to ensure that the principles are developed from a bottom-up approach. So the way that we ensure that is to work with civil society and really ensure that the health data governance principles that we're developing and pushing for this kind of health data governance framework is really civil society led and owned. So what we have been doing is that we've been organizing a very kind of inclusive and consultative process, which has really brought together hundreds of experts and stakeholders in the digital health field, but also really bringing in the voices of young people, women, and marginalized groups.
and to ensure that their perspectives and expertise is really being taken into consideration when we develop these kind of health data regulations of the future, and these principles that will guide a more kind of global framework around health data. Great, thank you. Bueno, en términos de equidad, ¿no? Creo que una de las regiones más desiguales del planeta es América Latina. Y en ese sentido, eso se refleja definitivamente en el proceso de transformación digital en salud, ¿no? ¿Cómo ves tú este tema, Marisa? Escuchaba a Matilde e imaginaba el mundo que viene, con un cambio demográfico, el envejecimiento poblacional, los cambios epidemiológicos a partir del aumento de las enfermedades crónicas. Y pensaba en los sistemas de salud de América Latina, que no están preparados aún para este tipo de seguimiento. Están orientados a una atención aguda, episódica, ¿verdad? Y al aplicarlos a procesos de enfermedades crónicas, se detecta una gran cantidad de intervenciones que no aportan valor al resultado en salud y generan ineficiencias y nuevas inequidades debido a la falta de integración entre los diferentes niveles de atención, que se incorporaran servicios digitales y monitorización a distancia podrían dar este continuo de atención y evitar traslados innecesarios y permitir llevar a todos lados más y mejor salud, más y mejores derechos. Y claro que siempre es mejor que los estados conduzcan estos procesos, teniendo en cuenta que la transformación digital del sistema va más allá de la digitalización de los procesos de las organizaciones de salud e implica desarrollar, implica ofrecer servicios digitales a los pacientes en materia de prevención y de cuidado. Y para eso, esto que Walter traía también, la formación, la formación que además incorpore información de calidad en épocas donde padecemos cataratas de desinformación. Y también en materia de gestión, ¿no? La posibilidad de recopilar datos, compartir información como soporte de las decisiones clínicas basadas en mejor evidencia de sistemas integrados en red, con capacidad de mejorar la seguridad y la posibilidad de navegar al paciente un sistema de salud que, reitero, está caracterizado por la complejidad. Disponer del presupuesto que acompañe las estrategias de salud digital y potencie la innovación, pero pensando en las necesidades de la infraestructura del futuro. Nuestros sistemas en ocasiones fuerzan la incorporación de tecnologías y esto debería formar parte de una planificación, incluso hasta de aspectos de derecho administrativo, contractuales, y sin perder de vista también la cuestión de los datos, la soberanía de los datos. Y tal vez una hoja de ruta, como las que colaboramos tanto en el Banco Interamericano de Desarrollo, la OPS, para construir nuevos sistemas de información que den respuesta a estas demandas del futuro. Y la salud, permítanme hacer esta breve última intervención, ya no está encorsetada en las funciones tradicionales que nosotros conocimos, de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Hoy, las ciencias ómicas sumaron la posibilidad de predicción y las tecnologías, las del mejoramiento del propio ser humano, lo que nos abre puertas a nuevas fronteras donde los principios éticos deben estar más fortalecidos que nunca. Muchas gracias, Marisa. Siempre es un gusto escuchar casi las cátedras que nos das.
Hay un tema que mencionaste que son prácticamente los nuevos determinantes sociales de la salud, porque al incorporarse las tecnologías digitales en todo lo que hacemos, esto tiene un replanteamiento, ¿no? Y en términos de esos determinantes digitales de la salud, por supuesto tenemos que hablar de la conectividad, ¿no? Y en ese sentido creo que hay una importante barrera, ¿no? No solo en América Latina, sino a nivel global, que nos invita a pensar y repensar cómo lo resolvemos. ¿Cómo lo ves tú, Walter? De acuerdo, Daniel, en realidad estos nuevos determinantes particularmente se relacionan con los componentes en general que debe tener un sistema de información donde justamente la ética es transversal a todos estos componentes, ¿no? Nos referimos no solamente al componente de infraestructura, donde lamentablemente el tema de conectividad sigue siendo uno de los mayores desafíos en los países, no solamente en nuestra región, sino en muchos otros países del mundo, donde justamente las áreas que más necesitan conectividad son las áreas más alejadas o las áreas que son difíciles el acceso, no solamente por la geografía, por el idioma, por la cultura de estas poblaciones, ¿no? Donde resulta fundamental no solamente brindar conectividad, sino inclusive hay áreas donde ni siquiera hay electricidad garantizada las 24 horas del día y eso agrava aún más la situación, ¿no? Entonces, dentro del componente de infraestructura persisten muchos desafíos todavía aún por superar, ¿no? Cuando hablamos de infraestructura también está el tema de la gestión de los servicios, es decir, el personal que se necesita también para que no solamente implemente, sino también supervise y evalúe todos estos componentes, ¿no? Aparte de los componentes ya conocidos de tecnología, de computadoras, de servidores, etcétera. Sin embargo, este es un componente, ¿no? Una base importante, pero la otra base importante que también se relaciona muchísimo con la ética es justamente toda esta plataforma de información que es la infraestructura, ¿no? Donde también tenemos desafíos persistentes que parten desde cómo están estructurados nuestros flujos y nuestros procesos de información, ¿no? Que si no están adecuadamente abordados también afectan los derechos de las personas porque obviamente no van a recibir una atención de calidad porque persisten los procesos y los flujos de un sistema de salud fragmentado, un sistema de salud incompleto, redundante, ineficaz e ineficiente, ¿no? Entonces, necesitamos también partir por que nuestros procesos se evalúen y se optimicen, ¿no? Y si es necesario, fortalecer estos procesos. Pero también en la capa de infraestructura tenemos también el componente central que es la historia clínica electrónica, ¿no? Que es un tema también importantísimo de poder activarlo, fortalecerlo a pesar de las legislaciones que hay, ¿no? En los últimos años hemos visto cómo los diferentes países han implementado normativas, inclusive hay leyes de historias clínicas electrónicas, sin embargo muchas de ellas aún no se ponen en práctica, ¿no? Y para ello también tenemos otros factores y otros desafíos como por ejemplo la inestabilidad política en nuestros países, ¿no? O el constante cambio de directores o de personas que toman decisiones que prácticamente quieren el nuevo director que ingresa, muchos de ellos quieren reinventar la rueda y quieren comenzar todo de foja cero pensando que tienen la bola mágica para implementar y mejorar los sistemas, ¿no? Entonces, también hay una importante lección que debemos nosotros aprender y superar. Todo el tema que manifestó también Marisa del componente de una adecuada planificación, monitoreo, evaluación, supervisión, también son aspectos fundamentales. Y dentro de la columna de la gobernanza también tenemos ahí factores importantes que seguir trabajando, ¿no? Como mencioné, si bien es cierto, es importante mapear los vacíos normativos que existen, pero inclusive muchos países tienen ya normativas implementadas, leyes implementadas, pero que aún no se implementan, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Perú, nosotros tenemos estándares de datos en salud desde el año 2005
y hasta el día de hoy no se implementan completamente, ¿no? El presupuesto también es un tema fundamental, el financiamiento. Mencionó Matilde todo este tema de la pilotitis o esta experiencia que tenemos de proyectos, sí, de salud digital, sí, pero muchos de ellos se han quedado en pilotos, se han quedado en iniciativas muy pequeñas que no han escalado, ¿no? El tema de la escalabilidad es un tema fundamental que debemos abordarlo muy seriamente, y aquí también entra el rol que tiene los ministerios de salud, los gobiernos, y también el rol de apoyo que tenemos con organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de la Salud, como el Banco Interamericano de Desarrollo y otros cooperantes que también se podrían sumar a este esfuerzo, ¿no? Y finalmente, pero no por ello menos importante, es el componente de los recursos humanos que lo hemos manifestado, lo comentó Matilde, lo comentó Marisa también, que seguiremos insistiendo en este tema porque definitivamente no solamente necesitamos profesionales de salud capacitados, necesitamos profesionales multidisciplinarios también capacitados en estos temas, y también nuestros usuarios, ¿no? Nuestros usuarios, como manifesté, deben también estar sensibilizados con los temas de alfabetización digital, alfabetización en salud y alfabetización digital en salud, y hacerlos partícipes también, ¿no? De que todos los diseños que se implementen sean centrados en el usuario y que respondan a las necesidades y a los valores que tienen nuestros usuarios finales, ¿no? Y eso es fundamental para poder seguir impulsando estos temas y fortalecer en general los sistemas de información con ética y con integridad. Thank you very much, Walter. I think that you have a lot of highlights to analyze. But in terms of the time, I think that I took this part related with the human resources because we start to discuss with the human resources, navigate in all the components and return to the human resources, because the inclusive in the application of the artificial intelligence, the last mile always is in a human, right? So I think that thinking in the future, in what happened next, especially after the pandemic and with all this acceleration in the adoption of many digital tools, but not necessary with the appropriate regulation and the ethical use of the data, and not necessary reducing the inequity, right? Matilde, thinking in the future, what is your forecasting in all this scenario post-pandemic that, well, we are living in the pandemic and we will live for a while with the pandemic, but what is your impression about all this digital acceleration and the future of that? Yeah, thank you, Daniel. Yeah, I would say I'm cautiously optimistic. I think we see major shifts towards digital transformation. Obviously, we see many organizations pivoting towards digital solutions, and many civil society organizations, increasingly integrating this into their list of priorities and really working much more intentionally with on the digital transformation. But what we really need governments and others to step up their work on this and to make a concerted effort to really address the digital divide, and to ensure that the policies and the legislation, the regulations, the frameworks that we develop in the future really are inclusive and are based on human rights and equity. And we also need to ensure, governments also need to ensure that the use of digital really reach all sectors, all populations, and all communities that traditionally are left behind. So I think I'll leave it there. I think, yeah, that will be my. Thank you. Well, Marisa, la semana pasada tuvimos un excelente workshop en donde discutimos mucho sobre el tema de la ética, la privacidad, y vimos que este es un tema de múltiples miradas, ¿no? No es una única mirada. De cara al futuro, ¿cómo ves esa situación? ¿Podremos sacar un poco de creo que del monopolio, ¿no? De que todo tiene que ser médico si es salud,
y comenzar a verlo un poco más desde otras miradas? Es imprescindible abordar los retos para avanzar en la transformación digital requiere de múltiples miradas. Y también requiere del involucramiento de la academia, de las universidades. Walter decía, este es el verdadero poder transformador. Yo, si tengo un sueño, es una ley que garantice la educación en salud desde los niveles iniciales de la educación. Nosotros contamos con un posgrado de salud digital en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que ha hecho esto, reunir sector sanitario, sector tecnológico, sector del derecho, y en esto compartir experiencias, generar una comunidad de práctica intersectorial e intergeneracional. Al igual que Matilde, yo soy una tecnomoderada, ¿no? Mi expectativa es moderada en este sentido. Y tenemos problemas vinculados a muchas áreas. Walter ha descrito minuciosamente todas las necesidades de regulación. A mí me preocupa especialmente la cuestión vinculada a los datos. Los sistemas de salud se alimentan de datos, ¿no? Datos que son a su vez el insumo de los árboles de decisión para la creación de algoritmos. Algoritmos que no son objetivos, neutrales ni transparentes como esperábamos. Por eso tenemos sistemas con enorme potencialidad de un acceso más efectivo a la salud, pero también son sistemas capaces de introducir muchas más vulnerabilidades, inequidades e inequidades y discriminaciones que son aquellas que pretendimos evitar. Los riesgos de ciberataques o estos incidentes de seguridad cada vez más habituales, más sofisticados, mejor financiados, ponen en riesgo también nuestros derechos y requieren un cambio de las reglas de juego en torno a la seguridad del paciente. Se requiere reconfigurar la gobernanza estatal con agencias que puedan habilitar, certificar, controlar estos dispositivos, porque el entorno de riesgo es muy grande y el derecho está llamado a intervenir. Además de las otras áreas, hemos identificado que el derecho, que la cuestión jurídica es un área vital para evitar posibles discriminaciones a nivel grupal, a nivel individual. Y para eso es necesario hacer todas estas evaluaciones. Un punto más. Fíjense los nuevos medicamentos digitales, estos que introducen un pequeño sensor de rastreo y que se incorporan a nuestro organismo. Hoy se llama a esto el gran hermano biomédico. Nunca se ha podido ver tamaña invasión a la privacidad. Y todo esto involucra sistemas que pueden ser atacados, que pueden ser hackeados, con efectos impredecibles. Es un futuro que ya llegó y que requiere definir con claridad la regulación de los usos. Walter decía el consentimiento informado. Los médicos van a prescribir ya no solo medicamentos, van a prescribir aplicaciones. ¿Qué pasa con la diferencia entre el consentimiento informado del entorno clínico para asegurar los derechos del paciente, de los términos y condiciones de una aplicación que está hecho en beneficio de una empresa y que crea estos nuevos determinantes tecnológicos y genera un grupo de vulnerados que es distinto a los grupos que conocíamos? Son nuevos grupos y son nuevos interrogantes que nos plantea desafíos en la relación médico-paciente, en todos aquellos documentos que nosotros concebimos para asegurar, para darle protección a una relación en el entorno sanitario. Y hoy requieren de una nueva mirada que debemos construir entre todos. Muchas gracias, doctora.
realmente suena como a ciencia ficción, pero estamos viviendo ya eso. Y bueno, Walter, tú estuviste en un puesto decisorio, ¿no? En un puesto de alto nivel en el gobierno. Y cuando te toca regular algo que es tan dinámico, ¿no? Que cambia tan rápido y que prácticamente está redefiniendo las cosas como las conocíamos, como bien dijo Marisa, ¿cómo abordamos ese futuro? Es complejo, Daniel, ¿no? Definitivamente, por un lado, mencioné todos los aspectos que debemos abordar cuando nos referimos a sistemas de información en salud, pero particularmente, por ejemplo, el abordar estos temas con tomadores de decisión, con políticos, es también otro aspecto que es necesario abordar, ¿no? Necesitamos no solamente sensibilizar, sino inclusive también capacitar a los tomadores de decisión, ¿no? Es decir, cómo ellos deben abordar y ver esos temas de la salud digital como parte de un ecosistema complejo, ¿no? Y para ello no solamente es importante que el Ministerio de Salud, digamos, invierta en tecnología, brinde incentivos también, esquemas de incentivos a los profesionales y a los establecimientos para que puedan promover este tipo de tecnologías también, pero necesita también el ministerio ser consciente que necesita trabajar también de manera colaborativa, ¿no? Necesita alianzas estratégicas. Una de ellas, muy bien lo destacó Marisa a través de la academia. Hay diferentes espacios en Perú, por ejemplo, con la Universidad Continental, se fomentan espacios denominados semáforos de políticas públicas, donde se abordan diferentes temas, se han abordado temas de telesalud, de aplicativos o apps en salud, donde se invitan a políticos y a funcionarios de muy alto nivel, como ministros o viceministros, para discutir estos temas, inclusive se hace una encuesta al público en general para explorar sus percepciones y con ello poder servir de insumo e inclusive recomendar políticas o recomendaciones de políticas para estos funcionarios para que puedan mejorar, digamos, las políticas en salud digital, ¿no? Todos estos temas tienen que estar muy bien también debido a la alta dinámica y movilidad de estos temas, como bien mencionas, Daniel, es importante también tener una clara concepción de nuestra población, ¿no? A lo que me refiero es que todos estos cambios también implican cambios socioculturales, que debemos también tenerlos en cuenta y también las dinámicas de percepciones también pueden variar, ¿no? En ese sentido, también cuando hablamos de evaluación, no solamente es la evaluación, digamos, a nivel académico, a nivel de investigaciones, y evaluaciones que deben ser hechas también con el Ministerio de Salud, porque justamente el Ministerio de Salud permite o nos garantiza también que, o nos debe garantizar no solamente la implementación de políticas, sino el monitoreo y la evaluación de estas políticas. Ahí puede haber una alianza importante de entre la academia y los ministerios, y abordar también a través de metodologías mixtas, metodologías cuantitativas, metodologías cualitativas. Importante explorar las percepciones. ¿Cómo percibe un usuario la seguridad de su información? ¿Cómo percibe y qué actitudes tiene para compartir datos o instalarse apps y manejar todos estos temas de las condiciones y usos y los términos de uso que mencionó Marisa, ¿no? Entonces, hay todo un campo que es necesario explorarlo, evaluar el estigma, discriminación, seguridad de información, todos estos temas que son fundamentales. Y finalmente también quisiera también mencionar lo importante que es construir redes de colaboración, ¿no? Construir redes de colaboración a nivel nacional e internacional en estos temas. Tenemos mucho que aprender de diferentes países y por eso es que este evento lo refleja así. Necesitamos compartir las buenas prácticas que cada uno de nuestros países ha implementado, ha utilizado, considerando obviamente la diversidad de aspectos socioculturales, considerando la diversidad normativa, pero que es importante aprender unos de otros.
¿no? Como mencioné, todos tenemos en realidad algo que aprender de otros y justamente esa es la riqueza de la salud digital, ¿no? ¿No? Entonces es importante no pretender reinventar la pólvora o redescubrir la rueda, como muchos funcionarios mencioné, que provocaría hacer ante al ingreso a la función pública o en otros espacios, ¿no? Entonces, como mencioné, estos serían algunos de los diferentes aspectos, digamos, que es necesario atender y considerar. Well, thank you very much. The time flies. It's an incredible conversation. And I totally agree that we need these kind of spaces to discuss, to co-create, because we don't have a one receipt for everything, and especially in these topics that are very dynamic. We don't have at this moment question from the audience, so maybe we can start to close the session. And I would like to ask for a quote or talk about these topics that we discussed today, hoping that we have many more, of course. So maybe we can start with you, Matilde. I know that Transform Health is promoting a lot the discussion with the different levels, with the policymakers, with the decision maker, but also with other stakeholders. What are your thoughts about it? Yeah, thank you, Daniel. First of all, I just wanted to say that I've just been so inspired in the last 45 minutes, and I now want to reach out to Marisa and Walter after this session and have conversations about how we can really move on some of these agendas. I think our health will really continue to be transformed by digital innovation. Like, there's nothing we can do to stop this, and technologies are here to stay. So it's really imperative that we push for and we really design in a way that will allow everyone to enjoy the benefits of digital health innovation. And also while they can realize their rights to health. I think that's very imperative. I wanted to say, I really, last week Transform Health launched a report on some of these topics, and so I'll copy that into the chat here, and maybe one of the organizers can share it. But some of the key messages and findings, some of the recommendations are mentioned in that report. So I encourage you all to kind of take a look at that. And we also want to, warmly, welcome anyone and everyone that want to really join Transform Health in creating this movement to really address some of these issues around regulation, around legislation, around some of the governance issues and human rights issues that are attached to the digital transformation of health, to really come alongside and work with us on this journey. This is a we've set up Transform Health to really be a movement, a network of partners kind of joining in and driving their own agendas in their own countries and contexts. So this is really a call to everyone to join us, to champion the role of digital technology and data to achieve health for all. And I also wanted to just take an opportunity to say thank you to my fellow panelists and to Daniel for excellent moderation. Thank you. Thank you. Bueno, Marisa, es tiempo también de promover un poco el trabajo del observatorio, ¿no? Quizás para cerrar tu participación, si nos cuentas un poco, ¿no?, sobre esas iniciativas que vienen del lado del observatorio, precisamente en ese trabajo multisectorial, de esas múltiples miradas y sobre todo para poder construir en colectivo, ¿no? Sí, Daniel, nosotros venimos trabajando fuertemente, hemos sido designados champions por la OPS para trabajar el principio de derechos humanos, para que este principio pueda conversar con el resto de los principios de la salud digital. Estamos trabajando con un grupo de parlamentarios de las Américas,
promoviendo también a partir de una declaración efectuada en el año 2020 en el 6º Congreso de Parlamentarios de las Comisiones de Salud de las Américas, en la implementación de políticas e instrumentos normativos que permitan una salud digital inclusiva, asegurar, como Walter mencionaba, la conectividad universal es imprescindible para esto, implementar sistemas de información en salud integrales, interoperables, confiables, ciberseguros, y esto requiere también de normas, de transversalizar los derechos humanos en todas las áreas de la transformación digital. Y sobre todo, como reflexión final, tener muy especialmente en cuenta que en este nuevo milenio el hombre se enfrenta a uno de los retos más grandes de su historia, donde la propia existencia humana y su futuro se acercan a límites que no imaginamos. Hoy, como antes decía, se puede curar, pero también se puede perfeccionar al ser humano, ¿no? Y esta humanidad aumentada que ha nacido gracias a la incorporación de tecnología en nuestros propios cuerpos, o la teoría de la singularidad, que nos plantea que estamos asistiendo a este cambio único en la historia de la humanidad con la simbiosis entre el cerebro y la tecnología, ¿no? Generando un híbrido de pensamiento biológico y tecnológico a la vez, al decir de Kurzweil. Esa singularidad que puede aumentar el control de nuestros destinos, pero que también nos lleva a pensar en que estamos asistiendo a la última etapa, tal vez, de la especie humana como hoy la conocemos. Tal vez en esta fase de transición, en un desarrollo evolutivo de la inteligencia y del uso de la ciencia para acelerar el paso a una condición transhumana o posthumana. Y aquí es donde se ponen en jaque, donde debemos volver a pensar en cuáles son los valores que fundaron esta protección del ser humano. Y estos valores se han convertido en una necesidad impostergable y vital para la preservación de la propia especie. Y para esto todavía hay mucho que decir entre todos sobre la salud digital. Muchas gracias, Marisa. Walter, tú mencionaste el tema de la colaboración y el trabajo en redes. Gracias a ese trabajo en redes te conocí a Marisa y seguimos conociendo a tantos colegas. ¿Cuáles son tus pensamientos finales sobre bueno, el trabajo colaborativo para fortalecer los sistemas de salud y sobre todo la transformación digital con equidad, derechos humanos y una gobernanza sólida? Sí, Daniel, yo creo que tenemos en realidad un anhelo común, ¿no? Esperamos en realidad alcanzar una salud conectada integralmente, ¿no? Donde justamente todo el proceso desde la generación, de la producción del dato, se capture idealmente desde donde se produce y luego pueda fluir y pueda ser compartida a diferentes niveles, ¿no? Y todo esto obviamente centrado en la persona, centrado en nuestra ciudadanía, que consolide justamente el ejercicio de los derechos de todas las personas y no solamente el derecho a la salud, que justamente sea también colaborativo, es decir, que todos los datos de los actores estén disponibles digitalmente para un mejor cuidado de la persona, que sea ético también, es decir, que todos los datos y la información se utilice para fines nobles y siempre con la autorización y el conocimiento explícito de la persona que es dueña del dato para no vulnerar sus derechos, pero que sea también integral, ¿no? Es decir, que estén disponibles para todos los procesos de salud, ¿no? Se mencionó la promoción, la prevención, la recuperación, rehabilitación, que sea transversal, es decir, que involucre no solamente al Ministerio de Salud, no solamente al sector público, sino también involucre a otros sectores e involucre a otros subsectores de la salud o los sectores sociales con la cual la salud interacciona, ¿no?
que sea interoperable, ¿no? Es decir, que todos los datos puedan, basados en estos estándares de datos, se puedan articular e integrar. Y finalmente que se integre también con los diferentes actores, es decir, la academia, con la investigación, las ONGs, la sociedad civil, ¿no? De tal manera que toda esta alianza pueda mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de las personas, y que todo esto genere una mejor toma de decisiones y también para las personas una mejor calidad de vida. Well, thank you very much. I want to thank you, all the audience, our splendid panelists. We have had an amazing panel here, and well, I do believe that we need to continue the discussion in different spaces. But well, the time is over here. And I want to thank you to the Global Digital Health Network for all the effort to do this beautiful space of exchange of ideas and to co-create new approaches. So thank you very much. And well, looking forward to joining in other space and continue the discussion. Have a great day. Thank you, Daniel.